No, esto no. Perdón, me metí en algo y estoy grabando. Ahí está. Bueno, como les había mencionado, habiendo visto la primera parte, vamos a ver lo que son tratamientos preoperacionales y tratamientos operacionales. Esto es un poquito también de lo que les estuve mencionando, es decir, para decidir el tipo de tratamiento que se tiene que llevar a cabo, hay que considerar todos estos factores. ¿Qué tipo de generador de vapor? La presión de trabajo, presión y temperatura, cantidad y tipo de impurezas que la caldera puede tolerar sin dificultades, de acuerdo a lo que establezca el fabricante, si es vapor saturado o sobrecalentado, la calidad del contenido de impurezas del agua cruda disponible. Debo hacer, de acuerdo a la fuente de agua que yo tenga disponible, debo hacer algún tipo de análisis para saber de dónde estoy partiendo. El uso de vapor y las aplicaciones, ¿para qué lo voy a aplicar? En este caso no solo porque estamos hablando para lo que es generación termoeléctrica. Por ejemplo, quizás acá vamos a estar en condiciones de alta presión y es un vapor sobrecalentado, pero hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, lo que es la calidad del agua requerida. En cuanto a lo que es la clasificación de los tratamientos preoperacionales y operacionales, en alguna bibliografía van a encontrar cómo habla de los preoperacionales son aquellos externos y operacionales son internos. Justamente porque externamente es cómo se prepara el agua cruda para convertirla en un agua de alimentación. Y luego internamente porque una vez que yo ya tengo el agua, digamos, en el tanque de agua de alimentación, el agua ingresa a la caldera, bueno, tengo que ver cómo estar dentro de parámetros en ese agua que ya está atravesando el ciclo térmico, que está en la caldera y que está atravesando la instalación. En este caso se habla de preoperacionales, van a consistir básicamente en, como les dije, preparar el agua, de alguna forma quitarle todo lo que asociado, todos los parámetros, disminuir todos esos parámetros y mantenerlos dentro del control, aquellos parámetros que estuvimos viendo que están relacionados con lo que es incrustaciones, lo que es corrosión también y lo que es arrastre. En el caso de los preoperacionales, va a haber una preparación del agua cruda de acuerdo a donde yo la esté obteniendo. Si la estoy sacando de un agua de pozo, voy a realizar en mayor o menor medida algunas de estas acciones, y si la estoy sacando de un agua de un río, voy a tener que prestar un poco más de atención. Lo que es el ablandamiento, como el nombre lo indica, es ablandar algo, es reducir la dureza, es quitarle algunas sales presentes o esa dureza temporal y la dureza permanente, llevándolo a cabo a través, por ejemplo, en este caso, de un método de precipitación y acá un ablandamiento por intercambio iónico. Reducir la dureza, no estoy hablando de una calidad de agua desmineralizada. Para eso, tengo que esa calidad de agua DEMI la consigo con una desmineralización, y esa desmineralización vamos a estar viendo que se puede llevar a cabo por diferentes métodos. Uno es el intercambio iónico, un poco más completo que este ablandamiento, que también es por intercambio iónico. Una desmineralización, es decir, reducir los minerales del agua a través de una ósmosis inversa y a través de un tratamiento que se llama electrodeionización. Y dentro de los operacionales, o los que realizo internamente, está lo que es el control de pH, que vimos que está íntimamente asociado a lo que es corrosión e incrustaciones, purgas asociadas a lo que es el contenido de sólidos disueltos, y las purgas de fondos a todas aquellas sales que pudieron depositarse en el fondo, que logré que precipitaran o esos barros que se fueron al fondo y los voy a tener que purgar. Y lo que es la desgasificación, en este caso química y térmica, son dos métodos para lo que es la eliminación de los gases disueltos, que también vimos que eran los grandes causantes de lo que es la corrosión. Vamos a empezar a ver los preoperacionales. El primero, lo que es la clarificación. Dentro de lo que es la clarificación, que justamente es remover las partículas de sólidos en suspensión y o eliminación de la turbidez del agua, también acá se lleva a cabo lo que conocemos como lo que es clorinar, ¿no? O blanquear un agua, clarificar.
En este caso, justamente lo que es la clarificación, generalmente si estoy tomando un agua que es de un pozo, vamos a tener que el agua de pozo no es tan turbia como puede ser un agua de un río. Y justamente con el agregado de hipoclorito ya puedo eliminar la turbiedad y no es necesario llevar a cabo grandes acciones en lo que es la clarificación. Ahora, si estoy tomando un agua de un río, seguramente voy a tener que clarificarla en mayor porcentaje que un agua de pozo. En este caso, como hablamos de remover las partículas, estamos hablando de partículas que o son más grandes que decantan por sí sola o necesitan coagulantes. Entonces, asociado a la clarificación y la clorinación, va a venir un procedimiento que se llama de coagulación y floculación. Esto en realidad se hace como todo junto, ¿no? Se realiza en piletas de asentamientos o filtros, generalmente son piletas de asentamiento, hay toda una temática en lo que es el diseño de estas piletas para llevar a cabo todas estas acciones de clarificación, clorinar, coagulación, floculación y demás, pero básicamente consiste en, a partir de un agua o líquido turbio con gran contenido de sólidos en suspensión, poder obtener un agua o líquido claro apto para el consumo directo o para su posterior tratamiento. En realidad, cuando dice agua o líquido apto para el consumo directo, justamente no es para la aplicación en una central termoeléctrica. En ese caso, esta es la primera parte del tratamiento. Vamos a tener que hacer bastante después de esto. Una aclaración, porque generalmente cuando se les pregunta el tema de los tratamientos preoperacionales y se les está diciendo que se está tomando un agua de pozo, empiezan a hablar de todo esto. Bueno, no siempre va a ser necesario llevar a cabo este tipo de procesos. Todo depende qué es lo que tengo, si tengo mucha partícula fina, si tengo coloidales, todo depende de ese análisis que yo les dije, físico, químico y microbiológico que yo tenga del agua cruda. Que todo va a depender de la fuente de agua que yo estoy utilizando, de donde yo estoy sacando el agua para el proceso. En el caso, por ejemplo, de la central de acá de Luján, solamente lo que hacen es agarrar el agua del pozo, clorinarla, es decir, agregarle hipoclorito de sodio y pasarlo a través de un filtro con arena, nada más. Es decir, no se le lleva a cabo en piletas de asentamiento ni nada por el estilo. Como recién les mencioné, posterior a esta clorinación, clarificación que se lleva a cabo todo junto en las mismas piletas, viene lo que es la coagulación, que en realidad es la agrupación de impurezas finamente divididas o sustancias coloidales en el agua para aglomerarse y decantar o ser retenidas o filtradas fuera del agua. En este caso está hablando de sustancias coloidales. Justamente la particularidad que tiene una sustancia coloidal es que tiene una gran superficie que justamente es lo que hace que las mantenga en suspensión. Por eso se llaman coloidales, porque están en suspensión por esa gran superficie. Tiene una gran superficie de carga negativa. La coagulación lo que busca es, a partir del agregado de algún coagulante, desestabilizarla. Generalmente, esta desestabilización a posteriori viene una aglomeración o floculación, es decir, la formación de un flóculo. De esa forma, una vez que estas coloidales se unieron y formaron ese flóculo, se van a poder decantar por sí solas, que después ahora vamos a ver qué es lo que es la sedimentación, que por efecto de la gravedad caen directamente al fondo de esas piletas, o a través de algún tipo de material filtrante, como puede ser, por ejemplo, la arena, que es un tacho que contiene un material filtrante que puede ser una grava, una arena, como en el caso de la central de Luján, donde hacen pasar ese agua y va a quedar retenido todos esos flóculos. O si son más grandes pueden ser filtradas con algún tipo de microfiltro, ¿no? Dos cosas acá. Generalmente esto de la coagulación y la floculación, sin más ni menos, se ve cuando a uno le venden, por ejemplo, para una pileta, le venden ese tipo, les dicen que por un lado uno es el clarificador y por el otro lado el otro es el floculante, ¿no? Y generalmente se echa por sobre la superficie, lo mismo se hace acá, ¿sí? En la parte de coagulación, en esto de buscar desestabilizar estas partículas negativas,
lo que se hace es dispersar por toda la masa del líquido un coagulante. Estos coagulantes son ciertos químicos que en su base están formados por aluminio, porque es un gran catión, por decirlo así. Es un núcleo grande, y lo que hace es, se tira por toda la superficie, se deja un tiempo para que estas impurezas se puedan aglomerar y formen este flóculo, es decir, se adhieran a este químico, todo a nivel molecular, ¿no? Se adhiere a este químico que se les tiró. Después lo que se hace de la coagulación es la floculación para después sedimentar o retirar, ¿no? Generalmente los coagulantes son todas sales de este tipo, que son de aluminio, sulfato ferroso de aluminio, son algunos de los óxido de magnesio, aluminato de sodio, algunos de los más comerciales. Lo que implica esto es neutralizar las cargas negativas, esas que les mencioné, suministra un núcleo para que las partículas de suspensión se adhieran a él y luego puedan sedimentar. La sedimentación justamente se asientan los sólidos suspendidos en un líquido bajo la acción de la gravedad. Acá con respecto a lo que es la sedimentación, también hay todo un diseño de las piletas sedimentadoras. Cuando hablamos de sedimentación es que se asienten esos sólidos bajo la acción de la gravedad. Es decir, lo que se busca siempre es tener partículas grandes y también de alguna forma para que aumente esa velocidad de sedimentación, jugar un poco con la temperatura y lo que es la turbulencia, para que después puedan sedimentar. Luego de eso viene lo que es una filtración. Esta filtración, que consiste justamente en hacer pasar el líquido a través de un material poroso. Cuando hablamos de material poroso puede ser o una malla filtrante, que retenga mecánicamente los materiales más grandes, o puede ser algún tipo de material poroso, como puede ser una grava o una arena, algo que se coloca en los filtros, como son los filtros, por ejemplo, de pileta, donde en ese caso va a estar fijando por absorción las materias suspendidas más finas. O en el caso de que estemos hablando de que deba hacer una filtración gruesa, por ejemplo, estoy tomando agua de un río y debo tratarla, primero voy a tener que hacer una filtración gruesa reteniendo lo que son materiales en suspensión. Entonces, ahí voy a utilizar, digamos, es una filtración lo que estoy haciendo también, pero ahí en realidad lo que estoy haciendo es retener mecánicamente partículas grandes o elementos, ¿no?, en suspensión. En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una filtración gruesa que se hace para, por ejemplo, se toma un agua de un río, en este caso también se ve lo mismo, esto es un filtro de Central Puerto, donde, bueno, en este caso en realidad el filtro no es para utilizar el agua para el circuito interno, sino es para sacarle toda la basura que trae el agua de río como agua de enfriamiento, ¿no? En este caso sí, es un material, son mallas, es un filtro con mallas, donde acá se puede ver que esto se va inundando y va reteniendo todas estas partículas grandes de este lado. En este caso lo que se hace, por supuesto, va a ir habiendo una pérdida de carga, porque se va ensuciando el filtro, es decir, va a empezar a ser menos eficiente el tema de la filtración, con lo cual generalmente todo este tipo de filtros, haciéndole pasar agua en contracorriente, se pueden limpiar todas estas mallas, ¿no? Acá ven otro, en este caso está acá, la malla filtrante. Fíjense cómo va dejando toda la basura acá, lo único que se tiene que agarrar es agarrar esto y lavarlo. Y en este caso vemos una filtración fina, donde en realidad en estos tachos, y en gran proporción, generalmente más de 50 centímetros, componen lo que son ese extracto de gravas o arenas, que justamente es para una filtración más fina, es para retener partículas a nivel de los micrones, ¿no? Esto también es sacado de una central que estuve viendo, donde en este caso se tiene lo que se llama filtración fina. Si estoy utilizando un agua de río, generalmente voy a tener que hacer algún tipo de filtración gruesa, después va a venir toda la parte de clarificación, clorinación, coagulación, sedimentación y todo eso, y seguramente voy a tener que llevar a cabo
posterior a eso algún tipo de esta filtración fina antes de pasar a alguna desmineralización o ablandamiento. En el caso que esté tomando un agua de pozo, voy a clorinarla y directamente la voy a hacer pasar por algún tipo de filtración de este tipo, porque justamente un agua de pozo no está caracterizada por grandes elementos en suspensión. El otro tratamiento preoperacional o externo es el ablandamiento. En algunas circunstancias podemos llegar a quedarnos con un ablandamiento, es decir, con reducir la dureza del agua, porque los requerimientos del agua no van a ser tan específicos en que tenga que conseguir un agua DEMI. En esos casos ya podría alcanzar con un ablandamiento, como lo ves, por ejemplo, en cualquier generador de vapor de baja presión, homotubular, para cualquier tipo de proceso industrial, para la generación de vapor saturado. Quizás con ablandar el agua, quitarle un poco lo que es el calcio y el magnesio, ya alcanzaría en cumplir los requerimientos, pero no lo que es en una central térmica. El ablandamiento justamente lo que busca es reducir la dureza del agua, no la elimina, se reduce nada más, regula la alcalinidad y regula también la sílice. Hay dos tipos de métodos para ablandar el agua. Uno es un ablandamiento químico con cal y soda, son dos químicos que se utilizan. Esto no es más ni menos que método de precipitación, en realidad se da una reacción química de precipitación en la que se le agrega un químico a un agua y de acuerdo a la presencia de sales en ese agua, algunas van a precipitar y después van a ser fácilmente quitadas, ¿no? En este caso, este ablandamiento químico con cal y soda consiste en la utilización de la cal, se le llama la cal hidratada, que es este hidróxido de calcio, se va a poner en contacto con bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio, y lo que voy a conseguir es la formación de un precipitado blanco, que después va a ser fácil de sacar, va a precipitar al fondo y con una purga de fondo lo puedo quitar. Justamente esta cal hidratada no sirve para lo que es la eliminación de una dureza permanente, sí para lo que es la dureza temporal, porque reduce justamente la dureza de bicarbonatos, pero no sirve ni para sulfatos, ni cloruros, ni nitratos. Y entonces se utiliza lo que es la soda ash, que se le llama, que es este carbonato de sodio. Carbonato de sodio y la soda ash se le pone en contacto ya sea con un agua que tiene sulfatos, cloruros o nitratos, y lo que voy a lograr va a ser, por un lado, si bien se va a estar formando una sal de sodio, esta sal es una sal soluble en agua, y en este caso esto no, esto es un precipitado, un carbonato, que una vez más se va al fondo y lo voy a poder quitar. O en este caso eliminar, ¿no? El otro tipo de método de ablandamiento, siempre hablando de reducir la dureza y no eliminarla por completo, es el ablandamiento por intercambio de cationes. Este es un método que también se utiliza para lograr una desmineralización total del agua, lo vamos a ver a posteriori, pero en realidad cuando hablamos de ablandamiento y reducir la dureza por intercambio iónico, es solamente por un intercambio de cationes base-sodio, que se le llama. En este caso, lo que se va a hacer intercambiar o quitar, y no definitivamente, en realidad definitivamente del agua que yo estoy tratando, pero se va a intercambiar con el sodio que tiene la zeolita. En este caso tenemos un agua con calcio y magnesio que son los responsables de la dureza del agua, del agua dura. Se van a poner en contacto con un recipiente que contiene dentro un compuesto químico que se le llama zeolita a base de sodio. Es decir, tiene una base, la zeolita esta, que es un material en perlitas, tiene una base que se llama una base permutable. Va a tener una base negativa más el sodio positivo. Lo que va a hacer es que cuando el agua con calcio y magnesio se ponga en contacto con esa zeolita base sodio, por un momento, por decirlo así, el sodio va a salir de la estructura de la zeolita va a tomar ese calcio y magnesio, y el sodio después se va a disolver en el agua. El sodio, como no es el responsable de la dureza, no importa que por un momento esté presente en el agua porque es soluble. Entonces, de esa forma vamos a conseguir que el agua se va a ablandar porque ya no va a tener calcio y magnesio. En este caso tenemos acá
En cuanto a lo que es el agua, en cuanto a lo que es cationes, podemos tener calcio y magnesio, y puede haber otros cationes presentes en el agua. Todo va a depender de el agua cruda que yo estoy utilizando. También puede tener, en este caso, silicio. En cuanto a iones, va a tener carbonatos, puede tener bicarbonatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Como yo estoy buscando solamente ablandar el agua, solamente quitarle el calcio y el magnesio, me va a alcanzar con, de alguna forma, sustituir este calcio y magnesio con sodio. No va a importar que haya otros cationes en el agua, es decir, no voy a estar consiguiendo un agua desmineralizada, voy a estar consiguiendo un agua más blanda. Entonces lo voy a poner en contacto con la zeolita, y lo que va a suceder es que va a quedar el agua cargada en cuanto a cationes con el sodio que tenía la zeolita se va a llevar el calcio y el magnesio en su superficie adherida, por decirlo así, y en cuanto a iones tampoco voy a quitar nada, me van a seguir quedando carbonatos, sulfatos, cloruros. Lo único que hice fue ablandar el agua o reducir esa dureza debido a estos dos, a calcio y a magnesio. Acá se puede ver muy claramente. Este es el agua original, o las condiciones del agua que yo tengo, donde tengo calcio y magnesio previo al tratamiento. Lo pongo en contacto con estas esferitas. Generalmente todas las resinas de intercambio o estas zeolitas tienen una forma de esferas por un tema de superficie. Estas zeolitas, como les dije, va a tener una base, acá se ve, una base, la base química R. Esta R hay diferentes bases, pueden ser sintéticas o naturales, las zeolitas, pero van a tener sodio en este caso para conseguir el ablandamiento por intercambio de cationes. Esta resina se va a poner en contacto con el agua, y lo que va a ser ceder ese sodio o intercambiar ese sodio que tiene en su base, y va a tomar calcio y magnesio, que son los cationes que yo quiero sacar del agua. En este caso me va a quedar un agua tratada con iones de sodio, pero como son solubles en el agua y de acuerdo a los requerimientos es un agua que está ablandada porque no tiene calcio y magnesio, va a alcanzar. Luego, en un ratito lo vamos a ver, que esta zeolita va a empezar a quedar cargada con calcio y magnesio, entonces va a ser regenerada, es decir, va a volver a su situación original con una regeneración. Se le va a hacer pasar salmuera, es decir, la zeolita que quedó ahora con calcio y magnesio, se le pasa a contracorriente una solución de salmuera, en este caso, que es cloruro de sodio. Entonces la zeolita ahí nuevamente va a tomar en su estructura el sodio del cloruro de sodio, y va a ser descartado a un efluente cloruro de calcio y cloruro de magnesio. En este caso es más de lo que ya les mencioné. El agua blanda, es decir, no queda un agua pura, esto hay que tenerlo en cuenta, queda un agua blanda con carbonatos, sulfatos, es decir, no es un agua desmineralizada porque sigue teniendo la presencia de aniones y cationes. El tema es que estos cationes que le quedan, el sodio, es soluble y es un catión que justamente forma sales no incrustantes, no es ni calcio ni magnesio, que son los responsables de la dureza, entonces no interesa. Ahora, si debo lograr un agua desmineralizada, bueno, ahí después voy a tener que empezar a ver todo esto como para quitarle todos estos cationes y estos aniones. Pero por el momento no me van a interesar porque son todas sales solubles. Ninguna de estas sales son incrustantes. En este caso, como para que lo vean un poco más esquemático, son recipientes de esta forma, acá se ve de esta forma y generalmente son de este color, o azules o de este color amarillito, donde por la parte de acá se ve la alimentación del agua cruda, por la parte de arriba se ingresa el agua, acá se tiene un gran extracto de esta resina o zeolita, generalmente tiene que, este lecho va de entre 50 centímetros a 80 centímetros dentro del recipiente, y lo que se hace es percolar a través de este lecho de la resina el agua, y luego con un recipiente externo, que en este caso contiene salmuera, lo que se hace es la regeneración de la resina, es decir, volver a la resina a su condición original. Y en este caso acá está la salida de agua ablandada, o acá por abajo del recipiente.
Bueno, hasta ahí vemos todo lo que es la reducción de la dureza. Ahora, si los requerimientos del agua indican de que yo debo cumplir con un agua totalmente desmineralizada o parcialmente desmineralizada, voy a tener que llevar otro tipo de tratamientos, siempre preoperacionales, es decir, preparando el agua cruda para que se convierta en un agua de alimentación apta para alimentar el generador de vapor, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo conseguimos esa desmineralización. La desmineralización consiste justamente en desionizar el agua, en la eliminación de todas las sales disueltas, tanto cationes como aniones presentes en el agua. Los métodos más comunes para desmineralizar un agua que vamos a estar viendo son el intercambio iónico, ósmosis inversa y electrodesionización. Acá hay un método de desmineralización muy conocido, pero justamente no es el método utilizado, por ejemplo, en una central térmica, que es lo que estuvimos mencionando como lo que es la destilación, ¿no? Quizás para otras aplicaciones sí, sirve y conviene, en este caso no. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El intercambio iónico, ya les estuve mencionando algo de lo que era el intercambio, pero ahora nos vamos a empezar a meter más en lo que es las generalidades del intercambio iónico. La desmineralización por intercambio iónico, es decir, quitarle todos los minerales, eliminar prácticamente todos los minerales, digo, todos los cationes y todos los aniones presentes en el agua. Esto se va a llevar a cabo con diferentes resinas. Estas resinas o materiales de intercambio, yo recién les mencioné para el ablandamiento, era una resina a base sodio, que se le llama. Para llevar a cabo una desmineralización, hay otro tipo de resinas que se clasifican en catiónicas y en aniónicas de acuerdo a su finalidad en quitar aniones o cationes del agua. En realidad lo que vamos a buscar con una desmineralización es, de alguna forma, para poder eliminar todos los cationes del agua, ponerlas en contacto con una resina base catiónica, y de esta forma vamos a tener, la resina va a quedar con todos los cationes adheridos, por decirlo así, o habiendo intercambiado todos los cationes, y vamos a tener hidrógeno. Por eso no es base sodio, sino que es base hidrógeno. Y resinas aniónicas, que puestas en contacto con todos los aniones, van a lograr intercambiarlos, y justamente no me van a quedar cloruros, ni sulfatos, ni nitratos, porque a todos los intercambié, me van a quedar oxidrilos. Hidrógenos más oxidrilos forman lo que es el agua, y ahí conseguí agua desmineralizada completamente, es decir, no tengo ni ningún catión ni ningún anión presente en el agua. Esa desmineralización puede ser parcial o total, de acuerdo al tipo de intercambio iónico que se lleve adelante. El caso del ablandamiento es un caso de desmineralización parcial, porque quedan sales minerales disueltas en el agua. Generalmente se habla que es ablandamiento en sí, porque estoy quitando calcio y magnesio, que son los responsables de la dureza, entonces estoy ablandando. Pero en realidad es un tipo de mineralización parcial, donde lo único que usé fue uno de estos intercambios, y encima base sodio, es decir, quedaron algunos cationes. La demineralización total, que en realidad es lo que debemos conseguir para aplicar en una central de vapor, por ejemplo, una central térmica, o para lo que es la inyección de agua DEMI, justamente en una turbina de gas, se consigue de esta forma, habiendo eliminado todos los cationes y los aniones del agua. El intercambio iónico, en generalidades, justamente consiste en el intercambio reversible de iones entre un medio sólido de intercambio, el medio sólido de intercambio es la resina, y una solución que es el agua conteniendo cationes y aniones. Cuando habla de intercambio reversible es porque va a haber una regeneración de la resina que justamente la va a volver a su estructura original. Este intercambio iónico se basa más que nada en un cambio de iones entre un sólido, la resina, y el líquido. Se ionizan los minerales en el agua. Es un proceso estequiométrico y reversible gobernado por la selectividad iónica del intercambiador. En este caso, yo debo justamente a cualquiera de estos fabricantes y proveedores de estas resinas de intercambio o de estos sistemas de desmineralización por intercambio iónico, debo decirles qué es lo que tiene el agua presente, y de esa forma va a depender de los cationes y aniones que tenga el agua que yo debo tratar, va a depender de esas resinas que va a colocar dentro de los recipientes.
Entonces, cuando habla de gobernado por la selectividad iónica del intercambiador, hay una tabla de selectividad iónica donde, por ejemplo, se dice que este tipo de resinas puede sacar todos estos cationes del agua, este otro tipo de resina puede sacar o intercambiar todos estos tipos de aniones del agua. Es decir, eso, de acuerdo a lo que yo tenga presente en el agua, lo que yo quiera sacar, va a ser, de acuerdo a esta selectividad iónica del intercambiador, va a ser el tipo de intercambiador o resina que los tachos deban contener. Y de acuerdo a lo que yo deba cumplir. Si yo necesito una desmineralización total, vamos a estar viendo que hay que utilizar resinas del tipo fuertes que se le llaman. Pero para eso me van a vender la resina que yo necesito. En cuanto a los iones presentes, calcio, magnesio, sodio, hidrógeno, y en cuanto a lo que son los aniones presentes, sulfatos, cloruros, bicarbonatos, dióxido de silicio y oxidrilos. Es decir, cuando hablamos de la desmineralización total, son intercambiadores que van a intercambiar todos estos cationes e intercambiadores que van a intercambiar todos estos aniones. Acá me quedo mal. En este caso, esos intercambiadores de iones o resinas, por supuesto, tienen que ser insolubles, porque justamente lo que tengo que evitar es de que se solubilice con el agua. Van a poseer iones, aniones y cationes, es decir, van a tener una base, ¿no? Que se le llama una base que es permutable, justamente para poder lograr el intercambio. Por eso habla de móviles que pueden ser cambiados, y van a poder ser cambiados con los iones del mismo signo de soluciones de electrolitos con los cuales son puestos en contactos. Es decir, en el caso de una resina a base sodio, el sodio es un catión, va a poder intercambiar los cationes, no los aniones. Estos intercambiadores de iones o resinas deben contener sus propios iones, ser insolubles en agua y proporcionar suficiente espacio en su estructura porosa. La apariencia que tienen son de este tipo, acá está justamente exagerado, pero son unas microperlas, generalmente son todas esféricas, y hay resinas de intercambio que son naturales, sintéticas, el silicato de aluminio y sodio es uno de los que se utiliza bastante, poliestirenos, materiales fenólicos. Generalmente lo que tienen, acá yo les puse una fórmula, al igual que los coagulantes, es una gran estructura porosa, ¿no? A nivel de molécula. La vida útil de las resinas, no lo que es la regeneración, sino la vida útil, es decir, en el momento en que yo debo cambiar todas las resinas de ese recipiente, esto lo saqué de un proveedor de resinas que habla de 5 a 10 años, en algún momento cuando he consultado, al cabo de 2 años generalmente están cambiando el total de lechos de resina. No la regeneración es otra cosa. Bueno, el intercambio de cationes e intercambio de aniones. Como les mencioné, estos intercambiadores o cambiadores hay del tipo catiónicos y del tipo aniónicos. Unos retienen cationes y los otros retienen aniones. Hay que tener en cuenta que cuando habla acá de las columnas de intercambio de cationes tienen carga negativa para atraer los cationes, esto cuando dice la columna de intercambio es la base, ¿no? Generalmente hay una base negativa para, en la resina, un sodio positivo y al entrar en contacto con el agua, ese sodio se va a ir y por supuesto si la base que a mí me queda no sería negativa, no podría traer nunca el calcio y el magnesio que también son positivos. De por acá, de eso es donde sale esto del intercambio de cationes y el intercambio de aniones. Bueno, a su vez, aparte de que hay catiónicos y aniónicos, también hay débiles o fuertes. De acuerdo al grado de disociación del compuesto iónico del cual provienen, cuando se disuelven en agua, están los intercambiadores catiónicos fuertes, débiles, y en lo que es aniónicos, en realidad hablan del tipo 1, 2 y 3. Todo esto, de acuerdo a lo que yo quiera quitar y de acuerdo porque es de acuerdo al requerimiento de agua que uno quiere llegar, el fabricante va a establecer este tipo de intercambios con las resinas o intercambiadores correspondientes dentro de cada tacho. En este caso, acá les puse la foto de una instalación real. Acá se puede ver, por un lado, las bolsas conteniendo las resinas. Es decir, esto me da la idea de que si lo tienen acá tan a mano, es que se van cambiando bastante seguido el tema de lo que es las resinas. Por otro lado, lo que se puede ver acá son los diferentes intercambios. En cada uno de estos intercambios hay un lecho de resinas
este tipo de resinas pueden ser iguales o diferentes. Generalmente acá no puedo identificar de dónde empezaba el proceso, de dónde es la toma de agua, pero sí empezaría de este lado. Generalmente hay intercambiadores catiónicos que son previos a intercambiadores aniónicos. En estos tanques amarillitos es donde se van dando cada uno de los intercambios iónicos, y en estos tanques acá que se ven negros es donde se realiza la regeneración, que es devolver a la resina a contracorriente, se vuelve a enviar justamente un ácido o una base. En el caso del ablandamiento, ¿se acuerdan que enviábamos salmuera? En el caso que estemos utilizando intercambiadores catiónicos, se utiliza generalmente para regenerar, cuando estamos desmineralizando, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, se regenera con ácido, porque justamente el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico en su estructura tienen hidrógenos, y es lo que yo voy a necesitar para lograr un agua sin cationes. Y por el otro lado, los intercambiadores aniónicos se regeneran con hidróxido de sodio, porque justamente lo que yo quiero es que el agua me quede con hidróxidos para lograr una desmineralización. En este caso podemos ver un esquema también con dos tanques. En este caso se está llevando un intercambio catiónico y un intercambio aniónico. Uno se regenera con ácido, otro se regenera con una base. El ciclo de operación, como les dije, de una resina de intercambio, hay una parte de la operación de una resina que se le llama la producción, que es justamente la etapa real del intercambiador, de esa resina, de esas perlitas, donde se produce el agua tratada hasta el agotamiento de la capacidad de intercambio de la resina. Y después, una vez que la resina se dice que está agotada, lo que se hace es regenerarla. En realidad esto es en continuo, por eso a veces van a ver muchos cuadros de válvulas que van y vienen y salen y entran desde los tachos, porque en realidad se va haciendo, siempre se tiene alguno de los recipientes de backup, y se va haciendo en continuo el tema de la regeneración. Está todo automatizado y se hace en continuo, por eso está ese tacho siempre ahí conectado con los recipientes. Y la regeneración, como les había mencionado, lo que se hace es tratar las resinas con una solución apropiada, elimina los iones absorbidos en la producción y los reemplaza por los que contenía al inicio. En este caso, esta resina debió haber quitado en su primera etapa, en su etapa de producción, debió haber quitado o intercambiado el calcio que tenía el agua, quedó con el calcio, en la regeneración la voy a poner en contacto con cloruro de sodio, y va a volver a su estructura original. Cuando yo les menciono que si yo quiero desmineralizar, es decir, sacar todos los cationes, la regeneración se hace con cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, es porque después la resina me va a quedar con justamente hidrógeno, ¿no? Y lo mismo con hidróxido de sodio. Después la resina me va a quedar con oxidrilos, y hoy les mostré que oxidrilos más los hidrógenos es lo que forma el agua, y voy a tener el agua desmineralizada. Bueno, el intercambio catiónico ya lo vimos, acá se las dejo como para que vean lo que es la operación y la regeneración cuando estamos regenerando con cloruro de sodio, para sacar lo que es cationes como magnesio y calcio. Y acá se le puede ver un poquitito más, para que aclare un poco, por los colorcitos o el dibujito se va a entender un poco más. Acá tenemos un agua cruda, calcio y magnesio, sodio, tiene aniones también el agua y tiene dióxido de silicio. Se lo pone en contacto con un tacho conteniendo una resina catiónica del tipo fuerte, base sodio, y lo que se hace es obtener un agua donde ya no tengo presente lo que es el calcio y el magnesio. Sí sigo teniendo sodio y sigo teniendo aniones, con lo cual si quiero una desmineralización no la estoy consiguiendo, pero sí acá alcanza como para ablandar. En este caso luego el regenerante que se utiliza es cloruro de sodio, y vuelve, la solita vuelve a la estructura que tenía originalmente. En este caso estoy llevando a cabo un intercambio catiónico, pero no solamente para quitar el calcio y el magnesio, sino, como les había mencionado, para quitar todos los cationes presentes en el agua. Por eso se llama descationización.
este intercambio catiónico va a ser la primera parte de lograr esa desmineralización. Es decir, todos los cationes que tenga el agua, ya sea tenga potasio, sodio, todos van a ser intercambiados por el hidrógeno. Para trabajar con una resina en ciclo hidrógeno se debe regenerar con ácido diluido. En general se utilizan estos dos tipos de ácidos para la regeneración. Y acá vemos, en este caso, lo que es la operación. Fíjense que la resina me va a quedar con calcio, magnesio, sodio, o con cualquiera de los cationes que tenga presente en el agua. Y cuando yo la regenere con este ácido clorhídrico o con sulfúrico, lo que va a hacer es devolverle la estructura original a la resina, van a quedar con hidrógeno, y en este caso se van a formar todas sales solubles. Si yo, por algún motivo, la aplicación que yo estoy llevando a cabo requiere que el agua, si le quedan estos aniones, se puede utilizar igual, y bueno, y acá frene todo. En el caso de una central térmica que debo conseguir una demineralización del agua, debo quitar también estos aniones, con lo cual, atrás de este intercambio catiónico, seguramente voy a tener que poner un intercambiador aniónico para quitar estos también. Me quedaron mal las reacciones ahí, perdón, en la animación. Bueno, como les dije, el intercambio aniónico que va a venir a posteriori va a intercambiar todos los aniones presentes en el agua, sulfatos, nitratos, cloruros, fosfatos, todos por iones oxidrilos. Este intercambio siempre precede al intercambio catiónico. Es decir, para lograr la demineralización del agua voy a tener que empezar a armar un sistema con un diseño de un intercambiador catiónico, por lo menos del tipo fuerte, y un intercambiador aniónico también del tipo fuerte. En este caso acá se ve donde lo pongo en contacto con esta catiónica fuerte, luego lo hago pasar a través de un tacho de una aniónica fuerte, y lo que voy a conseguir es un agua tratada, en este caso dice cloruro de sodio y silicio. El silicio generalmente siempre sigue apareciendo, para eso voy a tener que utilizar algún tipo de resina, que en esto de la selectividad iónica del intercambiador, de alguna forma capte ese silicio, o generalmente voy a tener que utilizar a posteriori de esta catiónica fuerte, aniónica fuerte, algún pulidor de resinas que se le llama, algún lecho mixto, u otra aniónica a posteriori. En este caso, tenemos, en el anterior, quiero mostrarles la diferencia, esto era una catiónica fuerte pero base sodio, y después teníamos una aniónica fuerte base cloruro, ¿no? Entonces, en ese caso, acá no voy a poder conseguir una desmineralización total, porque me va a seguir quedando el sodio y me va a seguir quedando el cloruro, porque estoy regenerando con cloruro de sodio. Para poder hacer que acá me aparezcan solamente hidrógenos y solamente oxidrilos, no queda otra que utilizar una catiónica fuerte y una aniónica fuerte, pero regeneradas con ácido y regenerada con hidróxido de sodio, que es el caso que viene. En este caso tenemos todos los cationes y los aniones presentes en el agua, se pasa por un intercambio catiónico fuerte, pero base hidrógeno, regenerado con ácido sulfúrico, luego se lo pasa por una aniónica fuerte, regenerada con hidróxido de sodio, base oxidrilo, y recién ahí va a poder lograr esa desmineralización total del agua, porque no va a quedar ningún tipo de anión ni catión presente. En este caso les puse otras imágenes, donde acá se puede ver claramente la entrada y la salida y el juego de cuadro de válvulas con los recipientes y el recipiente que regenera. En este caso lo mismo. Hay que tener en cuenta que muchas veces, como se puede ver acá, esto es modular. En el caso de las fotos anteriores que les mostré, o esta, no, eso está fijo. En este caso, lo que les puse es como un esquema un poco de lo que les conté anteriormente, donde tenemos el agua cruda, en este caso es una resina catiónica del tipo fuerte, regenerada con ácido. Esta es una resina aniónica, en este caso no es fuerte, sino que es débil, y yo posterior a esto le puedo poner una fuerte. En la medida que siga agregando tipos de intercambiadores o pulidores de resina, como se les llama, o lechos mixtos,
lo que se va a ir consiguiendo es no tanto lo que es la eliminación de esos cationes más comunes del agua y aniones, sino ir trabajando todo lo que es el dióxido de carbono, los carbonatos y bicarbonatos, y lo que es el silicio, que el silicio, como le había mencionado, es el gran dolor de cabeza, y es el que debo llegar con prácticamente muy poco silicio en el agua de alimentación. En este caso, ustedes van a ver que dice una unidad removedora de dióxido de carbono. Pasa que, de acuerdo a diferentes equilibrios químicos que se van dando, puede ser que en cuanto a lo que es descomposición de carbonatos y bicarbonatos, haya algo de dióxido de carbono que se forme. Entonces, generalmente en una central térmica, cuando se utilizan estos trenes de desmineralizado, se coloca una unidad acá en el medio, por eso dice unidad removedora de dióxido de carbono, que se llama torre descarbonatadora. Lo que busca justamente es descarbonatar. Esa torre descarbonatadora consiste como en una torre tipo de destilación, pero en realidad es una torre que, por un lado, por la parte de arriba de la torre, creo que en la que viene está. A ver. Sí, acá está. Lo que se hace es, por la parte de arriba de la torre, en este caso se pone así una torre, por la parte de arriba se inyecta el agua, que puede llegar a tener algo de dióxido de carbono, porque le quedó de esta descomposición. Se le inyecta agua con dióxido de carbono y a contracorriente se le inyecta aire. Se hace percolar ese agua que va cayendo, es como una columna que tiene en su interior, se le dice anillos Rush o similares, y lo que se hace es que el aire, a su paso en contracorriente, pueda remover y llevarse el dióxido de carbono. Luego de esto se lo pasa, por ejemplo, en este caso era una base catiónica fuerte. Fíjense que esta base catiónica fuerte, lo único que sacó fue calcio, magnesio y sodio, que eran todos los cationes que estaban en el agua. Es decir, yo si hice un análisis del agua cruda, por ejemplo, en esta central térmica, toma agua de un pozo, la manda a analizar y ve que el agua tiene presente todas estas sales. Esta no me va a importar en demasiado porque, bueno, es una sal soluble, pero si quiero una demineralización total voy a tener que sacar el sodio y el cloruro, por supuesto. El calcio, magnesio, los sulfatos, los cloruros me van a importar. Estos bicarbonatos de calcio y magnesio son los responsables de la dureza, también me van a importar. Los voy a querer sacar. Y este agua justamente tiene algo de silicio. Los hago pasar por una resina catiónica fuerte y voy a ver que quitó todos los cationes, pero no quitó ni el silicio, y por supuesto que tampoco quitó los aniones, porque esta resina no era amiga de los aniones, sino que quitó solamente, intercambió los cationes. Y de alguna descomposición de acá obtuve dióxido de carbono. Entonces se pone una unidad descarbonatadora que se le llama, luego se le hace pasar todo ese agua por un recipiente contenido en una base aniónica fuerte, y vamos a tener que esa base aniónica fuerte, ahí sí pudo quitar lo que son los sulfatos, los cloruros y los silicatos y algún resto de bicarbonato que haya quedado. Y ahí obtengo el agua tratada, prácticamente con nada de todo esto. En este caso acá dice que es pura, ¿no? Bueno, en las centrales térmicas generalmente se utiliza una cadena desmineralizadora o tren desmineralizado, que justamente consiste en colocar en serie muchos de estos recipientes que estuvimos, o de estos intercambios que estuvimos viendo. Esto es una típica configuración. Siempre va a haber un intercambio catiónico antes de un intercambio iónico. Siempre puede haber un mix de resinas de intercambio catiónico fuerte con débiles. En el caso de esta cadena desmineralizadora, fíjense que está la torre descarbonatadora también colocada. Y acá se ve que habla de un tratamiento orgánico que se le llama, que en los trenes desmineralizados, por ejemplo, que utiliza Central Costanera o Central Puerto, se utiliza algún tipo de ósmosis inversa previa. En este caso se hace pasar el agua cruda, que contiene todo esto, se lo hace pasar a través de algún tipo de tratamiento orgánico de ósmosis inversa, que va a retener todo lo que son detergentes, grasas, virus, bacterias, aceites y demás. Acá queda con algo, dice sodio y materia orgánica, es decir, quita algo, pero algo va a quedar. Voy a obtener un agua con estas características. Ya algunas quité,
pero voy a tener que implementar algún tipo de intercambio catiónico, intercambio iónico, para empezar a sacar todos estos cationes y aniones. En este caso se los hace pasar por un catiónico 1 que dice que va a poder quitar lo que es potasio, sodio, calcio y magnesio. Todo esto va a quitar. Después le voy a hacer pasar por otra catiónica, que es una catiónica 2, puede ser una catiónica de refinamiento. Todo lo que no quite en esta lo puedo quitar en esta otra, donde sigue quitando potasio, sodio, calcio y magnesio, pero me siguen quedando, por ejemplo, los aniones. Fíjense que queda dióxido de carbono y queda silicio. Se hace pasar a través de una torre descarbonatadora, como les había mencionado. De alguna forma voy a poder eliminar ese dióxido de carbono. Luego lo voy a pasar por resinas aniónicas, en este caso una aniónica débil y una aniónica fuerte, para ir sacando todo lo que me quedaba, que son los sulfatos, cloruros y nitratos. En este caso, con la aniónica fuerte me voy a asegurar de poder sacar el silicio, como les había mencionado. Fíjense que acá dice algo de fuga sílice y sodio, es decir, algo va quedando un poquitito. Entonces lo que se hace es utilizar un lecho mixto o una resina pulidora, que se le llama, que es como una resina más de refinamiento. Este lecho mixto es ambas resinas, tanto la catiónica como la aniónica, contenidas en un mismo recipiente. Y de esa forma me voy a poder asegurar sacar todo el silicato, si algo se fugó de sodio. El sodio se fuga generalmente porque es soluble y es un catión muy pequeño en tamaño, entonces se fuga rápidamente de varios lugares. Entonces, con este lecho mixto me aseguro de tener un agua desmineralizada en condiciones. Acá habla de las condiciones. Dice que este agua que se obtuvo con esta torre, con esta cadena desmineralizadora o tren desmineralizado, es de menos de 0,1 microsiemens por centímetro, es decir, prácticamente nada. Y en cuanto a lo que es silicio, queda algo, pero bueno, si de alguna forma cumplimento con los requerimientos que me han establecido, en cuanto a lo que es la calidad del agua, está bien y está apta para ser utilizada. Bueno, frente a esto que les comentaba, hay lechos simples, que es un depósito que contiene una sola resina. Esas catiónicas y aniónicas generalmente van en lecho simple, y los lechos mixtos, que es ambas resinas están en el mismo depósito o en el mismo recipiente, que este es un caso. Generalmente estos lechos mixtos se utilizan como finales de estos trenes demineralizados, como les dije, porque son pulidoras, es como que logran el último pasito por si quedó algo sin sacar. La única contra que tienen estos lechos, en realidad están mezclados, generalmente por un tema de densidad, siempre se encuentran, son como diferentes capas de resinas en serie, ¿no? Pero generalmente se encuentran por un tema de densidad las aniónicas por encima, las catiónicas por debajo. La única contra que tiene es que al momento de tener que ser regenerados, hay que separarlos de alguna forma, como hidráulicamente separarlos y hacer las regeneraciones por separado. La regeneración de la aniónica con la base y la otra, la catiónica con el ácido. Es la única contra que tienen, pero bueno, se utilizan generalmente, como les dije, como para finales de un tren desmineralizado. El otro método es la demineralización por ósmosis inversa. Está basado, como el nombre lo indica, en lo que es el proceso de ósmosis natural, pero a reversa o al revés. En este caso, para el que no lo recuerda o nunca lo ha visto, tenemos claramente cómo es el mecanismo de un proceso de ósmosis natural. En este caso tenemos que el agua fluye de por ejemplo, en este caso, de un recipiente. Acá tenemos dos recipientes que están separados por una membrana permeable. En este caso tenemos dos recipientes, uno que tiene agua y otro que tiene brine, que es salmuera, o cloruro de sodio, donde se tiene que, en lo que es la ósmosis natural, acá habla de un tema de presiones, ¿no? Habla de presión osmótica. La presión osmótica está relacionada con la concentración de los solutos en las soluciones, y en este caso la ósmosis natural plantea que el agua fluye de una solución de menor concentración a una de mayor concentración. Es decir, en este caso tenemos la salmuera, que es más concentrada. Yo lo estoy utilizando como un concentrador, o desconcentrador en este caso. Lo que yo hago acá es aplicar una presión osmótica.
Cuando la presión osmótica, que es de acuerdo a esa diferencia de concentraciones, esto es un equilibrio de concentraciones, cuando la presión atmosférica igual a esa presión osmótica, esto va a cesar y va a estar en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una presión mayor a esa presión osmótica, pero al revés? La aplico desde una solución que tengo de agua con gran cantidad de soluto, hago pasar el agua por esa membrana permeable, es decir, va a pasar todo el agua, pero el soluto va a quedar de este lado. Eso es lo que se llama como ósmosis inversa. Si yo voy a tener un agua que está sucia, por decirlo así, con gran concentración de solutos, voy a colocar una membrana semipermeable, en esto consiste la ósmosis inversa, se va a aplicar una presión externa que tiene que ser igual o mayor a la presión osmótica. Lo que se va a hacer es que a través de esta membrana vaya permeando el agua, de este lado voy a ir purificando, voy a ir obteniendo agua pura, y de este lado se va a ir concentrando la solución cada vez más de impurezas. Luego esto lo voy a descartar, se va a llamar agua de rechazo, y esta es nuestra agua pura u osmotizada. Acá se los muestro con otro dibujito, donde se puede ver claramente que aplico presión. A través de estos puntitos me identifican que el agua tiene gran cantidad de impurezas, va a dejar solamente pasar el agua y no los solutos, no las impurezas, y voy a ir obteniendo un agua pura o filtrado. La ósmosis inversa en muchos lugares la van a encontrar como un proceso de filtración, ¿no? Filtración a nivel micro, pero es un proceso de filtración. En este caso voy a tener este agua, es el agua desechada o el concentrado o el agua de rechazo. En algunos casos y para algunas aplicaciones va a tener que ser retratada, porque quizás no se puede tirar, depende de las impurezas que tenía el agua al principio, quizás yo no la pueda devolver con algún tipo de concentración de impurezas, y por este otro lado voy a obtener lo que es el agua pura, ¿no? La ósmosis inversa se utiliza en todas las centrales térmicas, pero no es el método que se utiliza solo para conseguir la demineralización total del agua. Siempre se utiliza previo a una cadena desmineralizadora o previo a una electrodesionización, como es el otro método que nos falta ver. Si bien es efectiva, la ósmosis inversa, y en muchas industrias también se utiliza, retiene de alguna forma gran cantidad, por decir casi el 100% de lo que es materias, todo lo que es virus, bacterias y materias orgánicas, pero en cuanto a lo que es cationes y aniones, hay algunos cationes que logran fugarse y pasar a través de las membranas semipermeables, con lo cual no se puede obtener un agua demineralizada, completamente desmineralizada. No se puede lograr ese agua demi que muchas veces buscamos. Tiene que ser acompañado con algo. Generalmente se utiliza previo a esta cadena de desmineralizado o electrodesionización, porque yo haciendo algún tipo de esta filtración previa o desmineralización previa con la ósmosis inversa, lo que hago, si estoy hablando de una cadena desmineralizadora a posteriori, estoy reduciendo de alguna forma, estoy aumentando en realidad, estoy reduciendo el agotamiento de las resinas, estoy aumentando la vida útil de las resinas. Es decir, cuanto más limpia llegue el agua, o con menos microsiemens por centímetros a un tren de desmineralizado, mejor aún. Y lo mismo para una electrodesionización, como lo que se utiliza, por ejemplo, en la central de General Rojo, o lo que se utiliza acá en la central de Luján. Yo estuve viendo que, por ejemplo, un sistema, una instalación de electrodesionizado necesita un agua de alimentación que tenga menos de 50 microsiemens por centímetros. Por eso, generalmente, anteriormente, le tengo que hacer algún tipo de mineralización previa por ósmosis inversa. Bueno, en este caso lo que les muestro son varias cosas. Esto es una foto de una instalación real, que es la instalación de General Rojo, donde podemos ver que cuando hablamos de membranas semipermeables, son estos tubos que están indicados acá. Dentro de cada uno de estos tubos hay una membrana de este tipo. Son unas membranas, generalmente se utiliza acetato de celulosa, son unas membranas
muy prensadas de diferentes capas de material semipermeable. En cada una de estas membranas lo que se hace es, acá se ve bien, esta es una de General Electric, que justamente es la marca que utiliza de membranas General Rojo. Acá en estas membranas se puede ver bien que se da el ingreso, el agua de entrada, ingresa por estos canales y luego sale por el compartimento central, por este tubito que se ve acá. ¿Bien? Bueno, acá van a ver que hay diferentes membranas. Estas diferentes membranas responden a diferentes etapas que funcionan a diferentes presiones, diferentes etapas de ósmosis inversa que operan a presiones más altas y a presiones más bajas. Como les había mencionado, que ya se los muestro ahora acá, generalmente en una central, por ejemplo la de Luján o en esa de General Rojo, o la gente de Central Costanera dijo que ya había empezado a usar algo de electrodesionización. La electrodesionización se lleva a cabo en estos equipos que se ven acá, que después vamos a ver, que se llaman electrodesionizadores, pero fíjense que prácticamente están en la misma instalación contenidos. Pero primero debe pasar el agua por todas estas membranas de ósmosis inversa para luego llegar a estos electrodesionizadores. En la central de acá, el chico, cuando le pregunté, me había indicado que toman un agua cruda de 900 microsiemens por centímetro, la clorinan, le ponen cloro, la pasan por un filtro de arenas y después la llevan a un tratamiento de ósmosis inversa que logra disminuir la conductividad de 900 a menos de 50 microsiemens por centímetro, y luego en esos microsiemens por centímetro los toman estos electrodesionizadores y los llevan a algo de 0,5 microsiemens por centímetro. Es decir, acá la gran disminución en cuanto a lo que es la conductividad debido a las sales presentes en el agua, esa gran desmineralización previa la llevan a cabo estas membranas de ósmosis inversa. Recién les mencioné que la ósmosis inversa como filtrado, se puede decir que es un filtrado. Esto se los puse porque me ha tocado ir a muchas industrias alimenticias o lácteas, o industrias farmacéuticas, donde justamente se lleva a cabo un proceso de ósmosis inversa para tratar el agua, porque lo que se busca es sacar, por ejemplo, lo que son virus, bacterias y orgánicos. Es decir, la ósmosis inversa es 100% efectiva para quitar todo ese tipo de impurezas. Pero para lo que es, por ejemplo, sodio y lo que es silicio, algunos de ellos pasan a través de la membrana semipermeable, por eso sí o sí para lograr el agua DEMI necesito algún tipo de tratamiento posterior. Otro método de mineralización posterior a la ósmosis inversa. En este caso se puede ver bien que yo acá les puse este dibujito, buscando más o menos alguna instalación real, donde se puede ver que se tiene la alimentación del agua, un filtro. Esto, si por ejemplo yo estoy tomando el agua de pozo, quizás no hace falta pasarlo por algún otro tipo de filtro, porque no vamos a tener partículas gruesas, se lo hace directamente pasar por algún filtro que puede ser alguno de estos, se lo puede hacer pasar por un filtro, luego con una bomba, por supuesto, se aumenta la presión y se pasa a la primera etapa de membranas. Luego hay una segunda etapa de membranas y luego hay una tercera etapa. Justamente lo que se obtiene acá es el concentrado y acá se obtiene el permeado. Este concentrado luego se va a tener que desechar a algún lado. Este tipo de instalaciones, por ejemplo, está sacado la foto de una industria de acá de la zona, donde utilizan, fíjense que acá por lo menos hay dos etapas a diferentes presiones, en este caso 2 etapas, y en este caso esto es de una industria láctea que es una plantita modular de ósmosis inversa. Fíjense que esta plantita se puede mover para donde uno desee. Esta es una también de una industria de acá cercana. Generalmente las industrias alimenticias, como estamos hablando de que tratan el agua para incorporarla como agua de alimentación a un generador de vapor, de vapor saturado,
generalmente con un tipo de plantita de este tipo de ósmosis alcanza. En este caso les puse estos esquemas para que tengan en cuenta, porque muchas veces los preguntamos o que identifiquen cuál es el esquema de una instalación de ósmosis inversa. En este caso van a ver que tienen una bomba de alta presión y esta es la unidad de ósmosis inversa, esto es lo que representa la unidad con la membrana. Y en este caso se tiene que, por ejemplo, hay una entrada de agua, hay un aumento de presión para hacerlo pasar a través de un filtro y después hay otra bomba que lo lleva recién ahí para que atraviese la membrana. Esto ya se los mencioné, lo que es el rechazo y el permeado, las diferencias que hay entre una y otra. Estas siempre son las corrientes de agua pura versus agua concentrada. Y esa ósmosis inversa previa va a dar lugar o a ese tren de desmineralizado o a una electrodesionización, que es uno de los métodos para desmineralización, para conseguir ese agua DEMI que requerimos, que se está utilizando generalmente en las centrales térmicas hoy por hoy. Esta electrodesionización, el nombre lo indica, estoy desmineralizando, desionizando, quitándole los iones al agua, pero a través de una corriente eléctrica, ¿no? Un campo eléctrico que debo generar. Esta SEDI, que es como se traduce lo que es la electrodesionización continua, es un método continuo para desionizar el agua. Emplea una combinación de membranas de intercambio iónico, resinas de intercambio iónico y por supuesto debe haber presente un campo eléctrico de corriente continua. Yo acá les puse un dibujito más que nada de bibliografía, pero muy rápidamente contarles cómo funciona. Esto es un módulo. Esto es uno de esos cuadraditos o esos rectángulos que yo les mostré en la imagen, ¿no? Este es un módulo y así funciona. En este caso, por un lado hay un cátodo y un ánodo positivo, un cátodo negativo. Lo que se hace es generar, digamos, acá adentro se va a introducir el agua, por decirlo así. Lo que se hace es generar un campo eléctrico a través de una corriente eléctrica. Cuando yo por la parte superior esté alimentando con el agua que deba tratar, automáticamente el agua contenida acá, inmersa en ese campo eléctrico, lo que va a hacer es que los aniones y cationes disueltos acá, estos que están acá, van a ser absorbidos y se van a ir de acuerdo a donde corresponda, justamente en este caso el ánodo positivo, los aniones se van a ir hacia el ánodo, los cationes se van a ir hacia el cátodo, y va a ir quedando agua cada vez con un campo eléctrico más debilitado, por decirlo así. Entonces, lo que busca la electrodesionización es colocar estas membranas de intercambio iónico, también son membranas, estas membranas van a ser esta y esta de acá, en principio van a dejar pasar hacia este lado, acá tenemos el agua conteniendo aniones y cationes. En principio va a entrar el agua que yo quiero tratar y automáticamente los cationes van a pasar por acá. Entonces esta membrana de intercambio va a dejar pasar los cationes, esta membrana va a dejar pasar los aniones y luego algunos van a seguir quedando ahí en el medio. Ese campo eléctrico se va a ir debilitando porque cada vez van a tener menos velocidad los cationes y los aniones, porque muchos han sido absorbidos ya, va a ir teniendo cada vez menos velocidad. Entonces lo que se hace es combinar e incorporar todas estas esferas no son ni más ni menos que resinas de intercambio iónico, para que sirvan de puente. Es decir, lo único que hacen estas resinas, gracias a su superficie a través de estas esferas, y también teniendo en cuenta que son resinas de intercambio iónico, es decir, hay catiónicas y aniónicas, lo que van a hacer es como redireccionar y servir de puente para dirigir adecuadamente los cationes a través de esta membrana y los aniones a través de otras membranas. Lo que se va haciendo es ir poniendo membranas y resinas, membranas y resinas. En el caso de la central de acá de Luján, todo en un mismo compartimento, hay un ánodo y un cátodo, y hay dos conjuntos de estas resinas y de estas membranas.
Una de las ventajas que tiene esta electrodesionización, si estoy poniendo resinas, seguramente a algunos se le está pensando, ¿y cómo se regeneran esas resinas? Justamente una de las ventajas que tiene la electrodesionización es que va a llegar una cierta condición de campo eléctrico que dentro de estas esferitas se van generando como pequeños campitos eléctricos, por decirlo así. Van a llegar a unas condiciones de voltaje de campo eléctrico que va a ser ese mismo campo eléctrico que el agua se empieza a romper en hidrógenos y en oxidrilos. Entonces, vamos a tener las resinas, pero a su vez va a haber protones y oxidrilos también por alguno de estos lados, ¿no? Entonces, ese oxidrilo y esos hidrógenos van a ser de regenerantes para esas resinas que se van para la producción de esas resinas que se van utilizando en los mismos compartimentos. Es decir, una de las ventajas de la electrodesionización es que, si bien tienen que ir siendo cambiadas en algún momento las resinas o las membranas, la regeneración no es necesario el agregado de químicos externos, sino que las mismas condiciones que se generan dentro de estos módulos y esa partición en hidrógenos y oxidrilos funcionan como la base y el hidrógeno que necesitábamos para regenerar en las de intercambio iónico. Requiere siempre una combinación con ósmosis inversa, siempre una ósmosis inversa previa, porque las condiciones de ingreso a estos electrodesionizadores son muy particulares en cuanto a lo que son microsiemens por centímetros. La operación es en continuo, todo el tiempo esto automáticamente está funcionando. Por supuesto que requiere menos espacio que un tren de desmineralizado, con lechos, y la otra de diseño modular, fíjense que están, no ocupan mucho lugar porque están debajo, como yo les mostré, están debajo de esas membranas de ósmosis inversa, es decir, en la instalación están conjuntamente con la ósmosis inversa, y por supuesto la otra desventaja era que no se utilizaban químicos para la regeneración porque va operando en continuo todo el tiempo. La única contra es que tiene que no elimina sustancias orgánicas, partículas y bacterias, es por eso que utilizando también una ósmosis inversa previa, no van a llegar prácticamente nada de sustancias orgánicas y bacterias a un módulo de electrodesionización. En este caso, acá les puse la foto de la central de rojo, donde se ven claramente todos los conjuntos de las membranas de ósmosis inversa, y en este caso se ven estos módulos de electrodesionización. Tanto las membranas que se utilizan son de General Electric como estos módulos de electrodesionización. Estuve viendo de que Siemens es como que tiene una marca registrada o auspicia un sistema de electrodesionización que se le llama el Guion-Pur, y en lo que respecta a General Electric utilizan este que se llama LC Pro o hay otro nombre más. Ahora bien, en lo que nos queda vamos a ver lo que son los tratamientos operacionales, como les dije, tratamientos internos que se realizan en forma operativa. Es el agua que ya está en la caldera y en el ciclo térmico, el agua que tengo en la instalación. Justamente, a fin de evitar aquellos problemas que habíamos estado viendo, hay que llevar a cabo diferentes acciones o diferentes tratamientos, que son la eliminación de los gases disueltos, porque puede ser que el agua, cuando el agua de la caldera o en el ciclo térmico se saturó con gases, por ejemplo, al pasar por el condensador, o si hubo algún ingreso como habíamos visto, de gases, o por algún tipo de químico que haya utilizado que hizo que generara dióxido de carbono, que liberara oxígeno. Puede ser que también haya sufrido variaciones de pH, entonces debo regular el pH porque si no voy a tener gran cantidad de corrosión. Y también porque en el recorrido por toda la instalación o el ciclo térmico fue adquiriendo impurezas y puede solubilizar otros contaminantes moleculares, es decir, se fue ensuciando también. Entonces, por eso es que voy a tener que llevar a cabo esos tratamientos operacionales. Los objetivos van a ser justamente eliminar el oxígeno a través de la desgasificación térmica y química,
controlar el pH que se va a llevar a cabo a través de un tratamiento químico, y prevenir arrastres del vapor por concentración de sales disueltas y formación de espuma que se va a conseguir a través de las purgas. En este caso, las purgas de superficie, y a través de las purgas de fondo también va a poder quitar todas aquellas sales que pudieron precipitar o aquellos barros que lograron precipitar en el fondo del generador de vapor o del domo. En cuanto a lo que es la desgasificación, vamos a quitar justamente, principalmente, oxígeno y dióxido de carbono. Esta desgasificación está basada, se le llama desgasificación térmica, porque justamente está basada en que llevando ese agua a cierta temperatura, a presión atmosférica, a temperatura de ebullición, voy a lograr, a través de anular esa presión parcial de los gases en la solución, voy a poder eliminar el oxígeno disuelto y el dióxido de carbono. Justamente se basa en la solubilidad de los gases, la solubilidad de los gases en el agua disminuye al aumentar la temperatura. Acá se ve claramente cómo en función de la temperatura puedo sacar todo ese oxígeno del sistema. En este caso habla de desgasificación térmica, porque justamente lo que busca, esto se lleva a cabo en un cabezal desgasificador que se le dice, generalmente en la instalación está todo en conjunto, el tanque y el cabezal desgasificador. Esta desgasificación térmica se va a llevar a cabo a través de, vamos a sacar vapor de diferentes lados de la instalación a través de toberitas. Lo que se va a hacer es tener por un lado, un recipiente con agua caliente, con un agua mayor a esa temperatura. Generalmente estamos hablando de en algunos casos hablan de 108, 102, 120 grados. Vamos a tener un agua caliente, diferentes toberitas de vapor que van a estar inyectando el vapor, y por este cabezal desgasificador vamos a tener la incorporación de un agua por sobre la parte de arriba, make-up water in, esto es tanto agua de alimentación, es decir, agua de reposición, como lo que es el agua que puede retornar del condensador. Se va a hacer pasar por acá arriba. Este agua, lo que va diciendo, se va a ir calentando. Generalmente estos cabezales desgasificadores tienen una zona de calentamiento por acá arriba, una zona de fraccionamiento por acá, y esta es una zona de calentamiento más intenso. En este caso vamos a tener vapor que se va a inyectar, que va a ir subiendo, se va a ir poniendo en contacto con el agua en este caso va a ir descendiendo. Estos cabezales desgasificadores a su vez van a tener tipo platillos o bandejas que hacen que el agua minuciosamente, a través de estas tipo cascadas o platos, se vayan como dividiendo, es decir, se vaya disgregando en finas gotas el agua. Al paso del vapor se va a ir calentando ese agua, y lo que va a hacer el vapor va a ser ir arrastrando esos gases disueltos en el agua. Por supuesto, acá vamos a perder algo de vapor. El agua, al entrar en contacto justamente con el vapor, se va a ir calentando, parte de ese vapor también se va a ir condensando, y ese agua va a ir cayendo todo en este tanque justamente de agua. Este tanque de agua se va a utilizar generalmente como un tanque pulmón de agua caliente, de agua precalentada. Acá se puede ver bien que tenemos el ingreso del condensado. Siempre lo que retorna del condensador es desgasificado, porque puede haber adquirido en este intercambio que yo les había mencionado del dióxido de carbono con el agua, que se generaba ácido carbónico y demás. Bueno, generalmente tiene algo de gas disuelto, entonces se hace pasar tanto lo que es el retorno del condensado como el agua de reposición por este cabezal desgasificador. Después tenemos que, por supuesto, por sobre la base de este tanque se toma el agua de alimentación para la caldera. La función de este tanque desgasificador, tiene tres funciones este tanque desgasificador, que es extraer el oxígeno disuelto, calentar el agua de alimentación y almacenar el agua de alimentación. Es decir, me va a servir también como pulmón
tener un agua caliente y por otro lado también extraer el oxígeno disuelto. En este caso se los puse porque se ven claramente cómo son estas tipo bandejas que se van poniendo, percolando para ir captando todas las gotas de agua que van a ir descendiendo. Esta es la inyección de vapor. Por supuesto acá voy a tener agua caliente, el vapor va a ir ascendiendo y ahí se van dando los diferentes equilibrios agua-vapor. Esa es una desgasificación justamente térmica, pero por otro lado está la desgasificación química, que en este caso se utilizan directamente algunos químicos que se agregan para quitar, se le dice secuestrantes de oxígeno también, muchas veces. Se utilizan generalmente sulfito de sodio, hidracina para eliminar el oxígeno residual que queda en el agua de alimentación. En el caso de, hay que tener en cuenta dos cosas. En el caso de lo que es la hidracina, es un químico del tipo cancerígeno, con lo cual no se está utilizando tanto y para algunas aplicaciones no se utiliza. En el caso del sulfito de sodio, por ejemplo, cuando yo le pregunté a este chico de la central de acá de Luján, es lo que utilizan en la central para secuestrar el oxígeno. Esto es directamente agregar químicos que funcionan como secuestrantes, ¿no? Como yo hoy les había mencionado, una aclaración acá, generalmente por un tema de gases, cuando yo he logrado eliminar el oxígeno disuelto, puedo ya estar por segura de que ya se eliminó, digamos, el dióxido de carbono debido a lo que es la presión parcial del gas en la solución, ¿no? Con lo cual, por eso todos hablan de secuestrante de oxígeno y nadie habla de secuestrar el dióxido de carbono. Con esos químicos se alcanza como para eliminar todos los gases. En lo que es control de pH, el control de pH se puede hacer tanto en la etapa preoperacional como operacional, porque también es con el agregado de químicos que se pueden agregar tanto lo que es en el agua de alimentación de la caldera, como también en la parte operacional. Generalmente, por supuesto, que estamos hablando de regular el pH, un control de pH, y les había mencionado que pHs bajos eran nocivos para todo lo que era la instalación en el generador de vapor. Lo que hay que agregar es compuestos del tipo alcalinos. El que más se utiliza, en la central también se utiliza es la soda cáustica, se utiliza para presiones menores a 43, acá esto es de bibliografía, fosfato alcalino y morfolina o agentes quelantes sin límites de presión. Este sé que se utiliza en las centrales, de los otros la verdad que es un dato de bibliografía, sinceramente. Y el amoníaco hay que tener en cuenta el tema de los materiales constructivos, hay que ver si la instalación no tiene algún tipo de componente de cobre y todo eso, porque si no, no se podría utilizar este tipo de producto. El rango ideal, ya lo habíamos visto, el rango ideal para evitar la corrosión de alguna forma era un pH débilmente alcalino. En este caso habla de 8 a 9.6, la central de acá lo utiliza en 8.2. Y acá les quise mostrar un poquitito lo que son todos los recipientes conteniendo los diferentes químicos con sus correspondientes sistema automático de dosificación, sus bombitas dosificadoras de químicos. Bueno, en cuanto a lo que es las purgas, ya habían estado viendo algo de esto, se efectúa la salida de una parte del agua más concentrada, reemplazándola por el agua de alimentación. Hay que tener en cuenta que las impurezas se concentran por evaporación y al producirse la vaporización, los sólidos van quedando en la caldera. Y por otro lado, que permiten mantener el equilibrio químico en el interior de la caldera. Justamente, permitir mantener el equilibrio químico se va a llevar a cabo a través de los ciclos que se llaman los ciclos de operación de las purgas, determinado también por el tipo de control, si es un control automático de purgas. En este caso estamos hablando de lo que es las purgas de fondo, que estuvimos viendo que lo que quito es los barros o aquellas incrustaciones de fácil disgregación o todo aquello que se pudo haber ido al fondo, por decirlo así, y lo que es la purga de superficie para mantener un nivel de sólidos disueltos totales, para evitar el arrastre en el generador de vapor a la línea de vapor justamente. Qué mal que me han quedado algunas animaciones, porque las hice antes de... Respecto a lo que es el pulido del condensado,
Acá tampoco hay mucha información, pero en realidad esto no es más ni menos que montar algún tipo de tren de pulido que se le llama, o tren de demineralización, que sea similar al utilizado en la parte preoperacional, pero posterior a la salida del condensado, justamente como para pulir por si adquirió algún tipo de impurezas, el líquido, algún tipo de impurezas a lo largo de la instalación. En realidad consiste en filtrar físicamente productos de la corrosión del condensado de la caldera, remover impurezas solubles o proteger a la caldera de alta presión. Esas impurezas del condensado pueden ser que en el condensador haya algún tipo de fuga, digamos, alguna pinchadura o algo que hizo que ingresara agua de enfriamiento y que está sucia y con impurezas, material orgánico durante el ciclo de servicio, los químicos utilizados para proteger el circuito, quizás utilicé de más algunos químicos, o los químicos que utilicé lo que hacen es generar algún tipo de compuesto que yo después lo tenga que volver a sacar. Impurezas insolubles como los productos de corrosión de los metales, es decir, algún tipo de incrustación o corrosión que se haya desprendido. Agua de reposición resultando por mala operación durante la regeneración. De alguna forma es que hice mal alguno de los tratamientos preoperacionales, no llegué con la calidad de agua requerida al agua de alimentación, ese agua pasó a la caldera y justamente después, cuando se condensa el vapor, logro tener un líquido que está con impurezas. En realidad se llevan a cabo en instalaciones de este tipo, nuevamente lo mismo. No dejan de ser todos recipientes que van a contener algún tipo de resina, y lo que se va haciendo es haciendo pasar, son pulidores de resina justamente, lo que se va haciendo es haciendo pasar el condensado por todos estos recipientes. Una vez que se obtiene la salida de este tren de pulido, ahí sí recién se manda ese condensado al desgasificador. Y para juntarse con el agua de reposición y nuevamente formar lo que es el agua de alimentación. En este caso les puse una foto de una instalación típica de un generador de vapor, que puede ser para algún tipo de aplicación industrial, donde tenemos, en este caso son los tachos ablandadores y regenerador, acá ingresa el agua cruda, en este caso viene este agua de reposición, siempre hay un agua de reposición porque hay alguna fuga de agua. Este agua de reposición viene a este tanque, a este cabezal desgasificador, a su vez lo que es el retorno de condensado, viene a este cabezal, siempre debe ser desgasificado ambos, se desgasifican, caen acá al tanque de agua de alimentación. Fíjense que acá habla de bombas de dosificación de productos químicos, son esos recipientes que les estuve mostrando, donde acá se inyecta en el agua de alimentación desincrustantes, reguladores de pH y secuestrantes de oxígeno generalmente. En este caso tenemos lo que es la alimentación, la línea de alimentación de agua, la bomba de alimentación de agua para dar ingreso al generador de vapor. Y en este caso otra instalación, ya para terminar, que acá un poquito hay un poco más de circuitos, que se ve acá, donde se puede ver que está la desgasificación química, es decir, el químico, el secuestrante de oxígeno que se introduce en el tanque de agua de alimentación. El agua de reposición entra a lo que es el desaerador. Fíjense acá cómo se ve, acá viene, en este caso, fíjense que se saca vapor, bueno, acá no, acá se lleva el precalentador, y dónde está la corriente que entra, acá que no la puedo ver, bueno, acá hay una de las corrientes que es vapor, que se utiliza para llevar adelante esta separación del oxígeno en el tanque de gasificador. Acá se ve cómo se toma el agua de alimentación a través de la bomba, se lleva los precalentadores, economizador, la caldera, acá se puede ver claramente el tema de lo que es la purga, y bueno, sobrecalentador, el condensador, la bomba de extracción de condensado, que esto lo lleva, en el caso que deba ser un polido de condensado, lo lleva a un tren de pulido, y recién ahí, posterior a ese tren de pulido, va a pasar nuevamente y va a ir este condensado al tanque de gasificador para luego incorporarse al agua de alimentación. Creo que acá con esta es la última y acá terminamos.
Esto se los puse para simplemente cuando se habla de agua, quizás en el vocabulario hablar con un poco más de propiedad. En todas las centrales, cuando ellos hablan de agua cruda, es el agua de pozo o el agua de un río que puedan tomar para agua de alimentación, el agua adicional o de reposición, el agua desionizada. El agua desionizada es un agua completamente desmineralizada. El agua de alimentación justamente es el agua acondicionada para la alimentación de la caldera y está formado siempre por agua adicional o de reposición y por lo que es el agua de retorno de condensado. El agua de caldera es, por supuesto, la que ya se encuentra dentro de la caldera, se diferencia del agua de alimentación debido a la evaporación y densificación que sufre, y lo que es el condensado es el vapor condensado sin mezclar con otro tipo de agua. Cuando hablamos de condensado es el condensado del vapor, nada más, no tiene ningún tipo de agregado de agua, de reposición ni nada por el estilo. Creo que acá terminamos.